Excel. Excel es un software que sirve para insertar, calcular, manipular y analizar conjuntos de datos. Para mostrar lo que haremos con Excel, primero abrimos un nuevo documento o libro. Excel, como cualquier programa, tiene una interfaz. Tiene una barra de menús. Tiene una barra de herramientas. Tiene una parte donde vemos nuestra celda activa. Un asistente de funciones. Tiene columnas que están identificadas por letras y filas, las cuales tienen números. A la intersección de las columnas y filas se le dice celda. Igualmente contamos con botones de desplazamiento, con hojas de trabajo. Generalmente aparecen hoja 1, 2 y 3, pudiéndose agregar más. Nuestra barra de estado y la vista que le queremos dar a nuestro documento. Bien, para empezar, si deseamos agregar una nueva hoja, basta con darle clic aquí en insertar hoja, aunque también podemos insertar hojas diseñadas específicamente para gráficos. Excel nos permite actualizar nuestros libros. Por ejemplo, se busca un origen de datos externos, en este caso podría ser un texto, en el que uno selecciona su documento preferible, de su preferencia, y el cual puede aparecer en Excel. Entonces, a la hora de modificar el texto fuera de Excel, al abrir nuestro documento, aparecerá actualizado. Basta con dar clic aquí. Hay comandos básicos para la edición de nuestra hoja de cálculo, como son la modificación del contenido de una celda y el insertar filas y columnas. Para insertar cualquier fila o cualquier columna, basta con dar clic derecho seguido de insertar. Aunque se nota más cuando tienes un dato ahí. Como pueden ver, nuestro dato se recorrió. Igualmente aquí. Ahora ya no está en B1, sino en B2. También las podemos eliminar. Dando clic derecho, seguido de eliminar. Y nuestro dato vuelve a estar originalmente en la celda A1. Se puede modificar el ancho de una columna haciendo clic aquí en estas líneas que marcan el ancho de las columnas. Clic izquierdo y lo arrastramos hasta el ancho deseado. Y también las filas. Podemos combinar celdas, por ejemplo, cuando necesitamos un texto.
por ejemplo, aquí ven que nuestro texto sale de una columna, por lo que seleccionamos dos celdas y hacemos clic en combinar. Ahora aparecen las dos sin ningún problema. El arrastrar y copiar celdas es algo muy útil. Cuando queremos usar una misma fórmula en varias celdas y no queremos escribirla manualmente, es muy útil. Por ejemplo, haré una fórmula sencilla que explicaré después. Ahora, queremos sumar estos datos: 45, 64, 56 y 34, 3 y 4. Para lo cual vamos a nuestra celda que ya tiene una fórmula y en este pequeño cuadrito de aquí damos clic y lo arrastramos hasta la celda que deseamos que aparezca un resultado. Y ahí está. 45 más 64 igual a 109, 34 más 56, 90, 3 más 4, 7. Pero una hoja no la puedes dejar sin un formato, ya que se ve muy simple o poco profesional. Para esto, sencillamente podemos cambiar el tamaño de la letra. En inicio, seguido de fuente, aquí seleccionamos la fuente que queramos. Yo seleccionaré en este caso Times New Roman. También podemos aumentar su tamaño, por ejemplo un 16, aunque también podemos usar los botones de aquí. La que tiene una flecha para arriba indica aumento en el tamaño y la que la tiene abajo pues la reduce, la hace más pequeña. También para resaltar nuestro texto podemos usar negritas, cursiva o subrayado. E incluso podemos usarlos combinados, ya sea negrita con cursiva con subrayado o las tres, no hay ningún problema. Podemos agregar bordes para hacer un formato de tabla. Por ejemplo, seleccionamos esto se llama rango. Nos vamos aquí a bordes, que es un cuadro punteado. Damos clic y aquí nos dan opciones que podemos usar en nuestro rango. Nada más los bordes externos sería esto, lo señalado en morado. Todos los bordes serían las líneas de las filas, las líneas de las columnas, etc. Hay diversos bordes con los cuales podemos experimentar. Yo usaré todos los bordes. Y así damos un formato de tabla. Los formatos de número pueden aparecer automáticamente, aunque nosotros también lo podemos seleccionar. Por ejemplo, supongamos que esto en vez de ser un simple 3, lo convertimos, queremos que sea
dinero, que está representado como moneda. Entonces vamos a inicio, número, y en esta parte de aquí seleccionamos número. Y aparecerá la moneda y sus centavos. Y también podemos agregar los signos de pesos, de libras, de euro, de yenes, etc. Por ejemplo, quiero que sean pesos o dólares. Automáticamente aparece el signo. Esto también lo podemos aplicar a todo un rango. Número, dólares o pesos. También podemos aplicarlo un formato. Por ejemplo, hay diversos tipos de formatos, ya que podemos hacerlo de celdas, irnos a celdas y luego a formato en inicio. Y aquí veremos el alto de la fila, si queremos ocultarlas o mostrarlas, el ancho de una columna, etc. También en formato condicional. Aquí podemos escoger dependiendo de los datos que contenga nuestra celda. Por ejemplo, resaltar reglas de celdas menor que. Aquí podemos hacer que nuestras celdas se iluminen o resalten dependiendo de un criterio que nosotros pongamos. Podría poner que mi celda se ilumine de rojo si los datos que están contenidos en ella son menores a 50. Aceptar. Automáticamente mi cuadro se pone rojo. Y si hacemos lo mismo en esa otra celda, no pasará nada. Y también les podemos aplicar colores. Por ejemplo, seleccionamos A3 y en colores de relleno escogemos el que más nos guste. Hablaré de las funciones, como la realizada anteriormente, que suma. Principalmente, las funciones nos ayudan a hacer cálculos rápidamente y fácilmente. Hay 8 funciones básicas. La primera es la suma, con la cual realizamos una suma con los números de un conjunto de datos o rango. Lo podemos hacer usando igual, seguido de la palabra suma. La podemos escribir nosotros o seleccionar de nuestra lista que aparecerá. Aparecerán paréntesis o los podemos poner nosotros, donde
pondremos la celda que queramos sumar o el rango de celdas que nos interese. Por ejemplo, selecciono A3. Si solo se desean seleccionar dos celdas o ir seleccionando celda por celda, se usan comas. Pero si se desea un rango, se usan dos puntos. Y luego seleccionamos la celda hasta la que queramos que nuestro rango abarque. Se cierran los paréntesis y se da Enter. Automáticamente aparecerá nuestro resultado. Pero hay que tener en cuenta que siempre que vayamos a escribir una función, se inicia con igual, con el signo igual, ya que así indicamos a Excel o a la computadora que estamos a punto de realizar una función. También está la resta. Es igual, residuo, bueno, producto o multiplicación. Igual que los demás, nos hará esta operación usando los datos de nuestro rango. Igual, producto, y usamos nuestras celdas. Por ejemplo, C4, que es 109, lo multiplicaré por C5, que es 90. El resultado es 9810. Dividir. Para dividir no necesitamos escribir como en la suma o en la multiplicación, que escribamos suma o producto. En la división se realiza casi directamente. Usamos igual, seleccionamos una celda, usamos una diagonal, que significa dividir, y seleccionamos la otra por la cual lo queremos hacer. Y damos Enter. Máximo y mínimo. Máximo y mínimo nos ayudan a seleccionar el número más grande y el número más pequeño dentro de un rango. Haremos el máximo. Igual, max, paréntesis, usamos nuestro rango, usaré toda la columna B. Cerramos paréntesis y aquí se muestra mi número máximo o más alto dentro de mi rango, que es 64. El mínimo hacemos lo mismo. Y aparecerá 4 en nuestro caso. Promedio. Útil en muchos casos. Para lo cual usamos igual, luego de promedio, y seleccionamos nuestro rango. Usaré toda la fila 5. Donde el promedio
nos aparece 60. Ok. En Excel también podemos crear gráficos, lo cual hace más sencilla e inmediata la interpretación de los datos. También con un gráfico nos enteramos más fácilmente sobre qué van ciertos datos. Hay diferentes tipos de gráficos que podemos insertar. Columnas, líneas, circulares, de barras, de área, de dispersión y otros tipos que son ciertamente visualmente atractivos. Haremos un ejemplo sencillo con una de columnas. Columnas en 3D. Para eso necesito ordenar mejor mi tabla. Por ejemplo, lo que haré a continuación será ilustrar la cantidad de dinero que se ha gastado en 3 días dentro de mi gráfico. Como verán, solo aparece una barra, pero podemos agregar más. Damos clic derecho y damos clic en seleccionar datos. Donde dice intervalo de datos del gráfico, borramos lo que nos aparece y seleccionamos el rango que nos interesa. En este caso sería este total de cada día. Sería A8, B8 y C8. Donde dice series, la primera serie será cada barra de nuestra gráfica. En valores de Y aparecerán los valores que queremos que nuestra barra tenga. En el caso de mi serie 1, daré clic en A8 y aparecerá aquí. Agregaré otra serie, que será serie 2 o barra 2. Borro aquí en valores de Y selecciono B8, el total de mi día 2. Y repito lo mismo con la 3. Pero no podemos dejar nuestra gráfica sin un título, por lo que donde dice etiquetas de eje de categoría X, podemos seleccionar el nombre que queramos. En este caso pondré gastos
diarios. Y aparecerá en la parte de abajo de nuestra gráfica. Si notan aquí, cada barra está identificada por un color. Y del lado derecho aparece serie 1, serie 2 y serie 3, con un color similar a los que tenemos en nuestras barras. Eso es una simbología, pero obviamente en nuestro caso no nos sirve de nada que digan serie 1, serie 2 y serie 3. Así que seleccionamos la serie que queramos cambiar, en este caso sería el azul. Si nos dice nombre, le ponemos un nombre. Día 1 en este caso. Nos vamos a la serie 2 y aquí vemos que se ha cambiado. Hacemos lo mismo con las demás. Y damos clic en aceptar. Como ven, nuestra tabla nos muestra los datos como nosotros queramos. Y también si no les gustan esos colores, los pueden cambiar yéndose aquí a color de relleno. Si yo no quiero mi barra azul y la quiero morada, no hay ningún problema. Igualmente la simbología cambiará. Filtros. Los filtros se encuentran en la sección de datos del lado izquierdo. Los filtros son formas rápidas y fáciles para buscar un subconjunto de datos de un rango y trabajar con el mismo tiempo. Un rango filtrado solo muestra las filas que cumplen con el criterio que les damos. Hay diversos tipos de filtro. Por ejemplo, ascendente o descendente. Igualmente por el valor, por el color de la fuente, por un icono, y aquí personalizamos nuestros filtros. Crearemos un filtro ahora, pero para que se note más los cambios, agregaré más datos en la columna C. Bien, ahora los filtros. Seleccionamos nuestro rango y usaré filtro por valor de la celda. Podrá notar que se ha recorrido tanto la columna A como la columna C, pero nos centraremos en la C por ahora. Damos clic a este icono que es el de filtro a un lado de la celda y nos aparecerán nuestros criterios. Por ejemplo, podemos ordenar o filtrar nuestros datos con criterios fáciles. Por ejemplo, que en los números que aparezcan de la columna C sean mayores que 100.
aquí aparecen nuestra celda en la que aplicamos el filtro principal y las dos celdas que cumplen con los criterios de nuestro filtro. Mayor de 100, 400, mayor de 100, 300. Menor o igual que 100, 64, 4, 98, etc. Ahora, también podemos seleccionar manualmente nuestros datos en la parte de abajo. Podemos dar clic en seleccionar todo y nos aparecerán todos nuestros datos. Pero podemos elegir también los datos que queramos, por ejemplo. Me interesa que aparezca el 18, el 21, el 48 y el 456. Con este criterio manual aparecerán las celdas que deseamos, más en la que aplicamos originalmente nuestro filtro. Lo quitaré para que salgan las otras columnas. Digo, filas. Eso es todo en este pequeño tutorial, realmente pequeño, sobre Excel. Hicimos varias cosas que son básicas y que siempre pueden ayudar a crear un documento muy presentable, que nos agrade, que agrade a otros, para el trabajo, la escuela, para llevar nuestras cuentas personales, etc. Vimos qué es Excel o una hoja de cálculo, para qué nos sirve, sus elementos o su interfaz, comandos para generar y actualizar una hoja de cálculo, que son el de agregar hojas, y el actualizado que vimos con otros textos. Comandos básicos de edición al elaborar una hoja de cálculo, que fueron la modificación del contenido de una celda, el insertar filas y columnas, la eliminación de estas, cuando modificamos el ancho de una columna, la altura de una fila, el combinar celdas y el arrastrar y copiar las celdas. También vimos los comandos básicos para dar formato a una hoja de cálculo, que fueron el tipo de letra, el tamaño de letra, los estilos de letras, los colores que le podemos poner a nuestras celdas, criterios para que tengan diversos colores automáticamente, etc. Cabe mencionar que también podemos cambiar el color de nuestras letras dando clic aquí y seleccionando la celda. Vimos fórmulas y funciones verdaderamente básicas, que fueron la suma, el residuo, el producto, la división, el máximo y el mínimo. Muy básicas, pero que ayudan a salir de conflictos. Vimos cómo elaborar un gráfico y cambiar los datos dentro de este. Y los filtros, que realmente son útiles a la hora de querer nada más ese tipo de información. Bueno, reitero que
con eso se acaba nuestro tutorial de Excel, nuestro tutorial general en el que vimos Word, PowerPoint y Excel. Esperemos que les sirva en algún futuro. Gracias.